Seguimos transitando ruedas intensas con una incertidumbre no menor de cara a las negociaciones de la deuda en dólares y en función a la probabilidad de aceptación de la oferta de canje. Con plazos muy acotados, la expectativa sobre el resultado final fue marcando el ritmo del mercado a lo largo del mes, siempre teniendo en cuenta que bajo la estructura del canje actual, el porcentaje de adhesión no sería suficiente, lo que hace que cualquier posible mejora en el diseño de la oferta o ciertas medidas que hagan sostenibles los compromisos de pago futuros impacten positivamente en las perspectivas del resultado final. Continuamos entonces con la cuenta regresiva al 8 de mayo, en un mercado que se mantuvo atento a cualquier señal de acercamiento entre el gobierno y los acreedores, habiendo dejado en claro que es necesario aumentar el valor del canje, ya que las condiciones de reestructuración ofrecidas en un marco macroeconómico incierto no son suficientes, necesitando mayor certeza con respecto al proyecto económico del gobierno que asegure los pagos y bajo el cual haya menores discrepancias sobre el exit yield utilizada para evaluar los nuevos títulos. Ahora bien, la posible contraoferta de la que se hablaba nunca llegó, y a falta de noticias sobre cualquier posible avance hacia un acuerdo, nubló las perspectivas de una mejora en el canje. En este marco, la incertidumbre no hace más que crecer en el correr de los días en un escenario casi binario con el riesgo de default latente. Todo en medio de una crisis global, sumando las complicaciones propias de una economía frenada y proyecciones futuras que lejos están de ser optimistas. Punto clave en el análisis de las últimas medidas del gobierno que impactan no solo en el mercado financiero, sino también en la economía real. En esta coyuntura, los bonos en dólares reflejaron hoy una caída de entre el 4 y 5% para cerrar el mes con bajas del 1 y 2%. Este jueves destacamos las bajas del AO20 y el AO21 del 5 y 3% respectivamente, mientras que entre los más largos promediaron rojos entre el 3 y 4%, encabezados por el PARA con un 5%. El tramo medio de la curva, en cambio, sufrió caídas del 4.5% promedio, con precios de entre 25 y 26 dólares. Las paridades, en tanto, se fueron acomodando por debajo del 30% en promedio, con un diferencial que se achicó a niveles de 100-200 puntos, alejándose de los máximos de 500-600 alcanzados tras el reperfilamiento de los títulos de ley local. Y a pesar de que no esté claro el tratamiento que reciba una vez finalizado el proceso de reestructuración de los bonos ley Nueva York. Por otro lado, el Ministerio de Economía avanza en su estrategia para normalizar la curva de pesos y continúa buscando fondos mediante nuevas licitaciones de letras y bonos. Esta semana, puntualmente, logró captar casi 20.000 millones en letras y bonos en pesos, mientras que ya se anunció el calendario de licitaciones de mayo, que incluye 4 fechas: miércoles 6, lunes 11, martes 19 y martes 26. Por lo que, con el foco en la capacidad de financiamiento de pesos del gobierno, los bonos subieron entre un 10 y un 15% esta semana, acentuando en la curva CER, que acumula subas del 20 y 25% en el mes. Por otro lado, en un nuevo intento por contener la escalada del dólar bolsa y el contado, el Banco Central vuelve a afectar a la industria de fondos, apuntando otra vez a las estrategias de inversión de algunos de los fondos y a través de una resolución que tiene aún mayores restricciones a las ya implementadas la semana pasada. Puntualmente se determinó que los fondos comunes de inversión cuya moneda sea el peso deberán invertir el 75% de su patrimonio en la misma moneda, en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en el país exclusivamente en moneda en curso legal. La medida que limita las tenencias en moneda dura dio lugar a caídas del 8 y 7.8% del contado con liquidación y el MEP, que tocaron los 110 y 108 pesos tras el anuncio, para luego retomar el sendero alcista, cerrando la semana en 114 y 112 pesos, con una suba del 3% en la semana y tras acumular avances del 30 y 34% en lo que va del mes, llevando así las brechas a niveles del 71 y 72%, aún por debajo de los máximos del 75 y el 80%. Ahora bien, una vez desarmadas las posiciones en dólares de los fondos comunes de inversión, se espera que la presión sobre los distintos tipos de cambio continúe e incluso se acelere de cara al canje y sus posibles resultados. Y en el marco de una fuerte emisión monetaria y tasas reales negativas que empujan las expectativas inflacionarias y la necesidad de cobertura. Para las principales acciones argentinas, la tendencia fue mayormente positiva, con el S&P Merval avanzando un 8% en la semana y algo más de un 30% en el mes, para ubicarse en los 32.700, 32.750 puntos. Donde, si nos centramos en el panel líder, las subes de abril fueron lideradas por Aluar, Come, Ternium de entre 40 y 50%. Vale remarcar que, si los medimos en dólares y teniendo en cuenta el contado con liquidación,
El índice sumó más de 20 puntos en la semana para cerrar en los 285. Aquí recordemos que mantenemos como piso de referencia los 250 puntos, mínimos alcanzados durante la crisis del 2008, donde el resultado de las negociaciones de la deuda podrían definir si volvemos a testear estos niveles. Ya afuera, los mercados se van recuperando de los mínimos alcanzados en marzo ante la expectativa de la pronta reactivación en la actividad. Cierto optimismo impulsó las compras en el mercado accionario frente a las primeras señales de reapertura de las economías. Con el ritmo de contagio desacelerándose, empezaron a aparecer los primeros planes para ir alivianando las restricciones al movimiento de bienes y de personas, y se espera que los países vayan retomando la actividad en las próximas semanas. Si bien vale aclarar que las proyecciones del crecimiento para este año no dejan de ser muy negativas, y los datos económicos hasta el momento lo convalidan. En el eje de lo corporativo se siguió de cerca el resultado de las firmas americanas. Hasta el momento el 41% de las empresas del S&P han presentado sus balances, de los cuales solo el 63% pudo superar las estimaciones de ganancias por acción, muy por debajo del promedio de los últimos 5 años. Se espera que las ganancias del primer trimestre disminuyan casi un 15% respecto al año anterior, con una tasa de crecimiento para el segundo trimestre que pronostica una caída del 33%. En este marco, los índices americanos se vieron cerca de 2% en la semana y recuperaron entre un 10 y un 15% en lo que fue el mes. Puntualmente, el S&P 500 cerró cercano a los 2.900 puntos, recuperando un 24% respecto a los mínimos de marzo, pero todavía un 15% por debajo de los máximos de febrero. En Europa, por su parte, se acumularon subas de un casi 6% en el mes. Por su parte, abril cerró con la reunión de política monetaria, primero de la Fed y luego del Banco Central Europeo, en donde si bien no hubo cambios en las tasas de referencia, dejaron en claro que todavía hay margen para actuar en el caso de ser necesario. En ese sentido, Powell reiteró su compromiso con la economía americana, asegurando que cuentan con los instrumentos necesarios para mitigar el impacto del COVID-19 y cualquier riesgo proveniente de la pandemia en el corto y mediano plazo. La Fed se ha comprometido a usar su gama completa de herramientas para apoyar a la economía estadounidense en momentos desafiantes, promoviendo así sus objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios, dijo en la conferencia de prensa. Según determinó Powell, la postura monetaria actual debiera ser suficiente y buscó tranquilizar a los mercados dejando la puerta abierta a nuevas medidas. Además, aclaró que no tiene previsto aumentar la tasa en el corto plazo y que espera continuar con políticas que faciliten el crédito. La tasa de 10 años, en tanto, casi no se movió en la semana, mientras que en el mes retrocedió a apenas 7 puntos básicos para ubicarse en torno al 6.6% anual. Por otro lado, el Banco Central Europeo mantiene su paquete de estímulos masivos para mitigar parte del shock económico que comenzó en marzo, pero no aumentó su plan de recompra de activos como esperaba el mercado. Su presidente, Christine Lagarde, aseguró que continúan con la compra de bonos del gobierno, lo cual aumentaría solo en el caso que lo considere necesario. Además, anunció una fuerte flexibilización en los préstamos para los bancos. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos europeos cayó entre un 10 y un 12 puntos básicos en la semana. Las decisiones de política monetaria se conocieron tras una semana cargada de datos económicos que fueron pesando sobre las expectativas del mercado en general. Entre los más importantes, las cifras oficiales mostraron una contracción del 4.8% del PBI norteamericano durante el primer trimestre del año, la primera caída desde el 2014. Si bien es preliminar, se trata de la mayor corrección desde la crisis de 2008 y resultó bastante mayor al 3.5% estimado por el mercado. En cuanto al mercado laboral, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informó que otros 3.84 millones de estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo durante la semana pasada, lo que eleva el total de 6 semanas a más de 30 millones, al mismo tiempo que el gasto de los consumidores cayó en marzo un 7.5%. Por su parte, la economía de la zona euro se contrajo un 3.8% en el primer trimestre en comparación con los últimos 3 meses del 2019, también por encima de la caída del 3.5% proyectada. En este caso, fue el peor registro en décadas y se dio tras la fuerte contracción en la actividad comercial frente a las estrictas medidas de cierre que adoptaron los países europeos. En los países de la región, Francia sufrió una importante caída del 5.8%, entrando en recesión técnica tras 2 trimestres de contracción consecutiva. Ya para la semana que viene se esperan ruedas no menos intensas en lo local. Atentos a cualquier señal de las negociaciones de la deuda, teniendo en cuenta que el viernes 8 se cumple el plazo fijado por el gobierno para alcanzar un acuerdo. En este marco de plena incertidumbre y a pesar de las medidas del central,
no se descarta mayor presión sobre el mercado de cambios. En el frente externo, y a pesar de la mejora de este mes, no se espera menor sensibilidad entre los principales índices. La recuperación dependerá de las distintas estrategias para abrir las economías, que en conjunto con la lectura de los datos económicos permitirán brindar proyecciones más acertadas sobre el impacto de la pandemia. Además, la evolución del crudo será un tema a tratar, teniendo en cuenta que a partir de mayo comienza a regir la reducción de los 9,7 millones de barriles de petróleo diarios acordados. Recordemos que los desequilibrios en el mercado del petróleo son una de las tantas referencias del alcance y los efectos de la pandemia, que no deja de presionar para reducir los tiempos de aislamiento social obligatorio y permitir una apertura más temprana de los países.